Ok, gracias Evelyn por el apoyo. Gracias a todos ustedes que están en el aula y nos ayudan a estar coordinando y estarnos apoyando en estos menesteres de las charlas de la barra actualizándome. Muchas gracias. Saludando a los que ya se encuentran en el aula, como siempre le hemos dicho, desde que inició este programa, siempre le hemos dicho, un horario complicado, muchos igual y ya trabajando, otros más apenas incorporándose, entonces abrimos telones, como dice mi buen amigo Gaudencio Gallardo, ¿no? Nos toca abrir el telón los viernes y en viernes, precisamente, así que vámonos con todo, ¿no? Como dicen por ahí. Saludos al maestro Miguel Chamblati, que anda por aquí también. Saludos a Ida de Veracruz, a Evelyn de Veracruz, a José de Querétaro, Jackie del Estado de México, Maricruz de Veracruz, Mariel de Veracruz y Santi de Veracruz. Los que están ahorita conectados, aparte de el equipo de actualizándome, pero pues aquí estamos, ¿no? Entonces vamos a... Saludos Miguel, saludos aquí, ya empezando el día de hoy, ¿no? Y ahora sí vamos a comenzar y cerrar esta semana prácticamente, ¿no? Entonces, pues vamos a estar platicando un tema del cual todavía se habla mucho, oímos mucho, pero ¿lo venimos realizando? Esa sería la gran pregunta, porque desde ahí nos los quitaron de manera informativa, pero muchos quedaron como que en el aire, ¿no? Se sigue presentando, no se sigue presentando, se realiza, no se realiza, cómo lo presentamos, cómo lo sustentamos, qué demonios hacemos con este famoso ajuste anual de sueldos y salarios, en este caso para el ejercicio 2023, ¿no? Recordemos que este ajuste anual lo tenemos que realizar en diciembre, en teoría, o al menos cuando yo era auxiliar en en todo el peregrinar de despachos contables que estuve, siempre lo hacíamos en diciembre. Ahora ya puede realizar en enero, febrero, que es la fecha límite para presentarla, pero normalmente antes la realizábamos en diciembre. Teníamos que enviarla mediante un programa que nos daba el SAT, el famoso DIM, pero hasta el ejercicio 2018 me parece que fue, o 17, fue el último ejercicio que se envió con este programa. Recordemos también que en este famoso DIM nos generaba las famosas constancias de percepciones que teníamos que entregar a los trabajadores año con año, a todos nuestros trabajadores, incluso los que no culminaban el año con nosotros, para que con el patrón que se fueran a emplear al momento de realizarle su ajuste anual precisamente, tuvieran los datos que nosotros le proporcionábamos, ¿no? Entonces, años de no realizar este tipo de informativas, años que no se realiza, entonces por eso sigo con la pregunta. ¿Se sigue realizando o ya no se sigue realizando este famoso ajuste anual con sueldos y salarios? Aida, muy buenos días, muchas gracias por estar en el aula. Igual también quien más se incorporó, Toño de Jalapa, Lili Hernández también, muchas gracias, saludos a todos. Y por ahí, ¿quién me falta? Pero bueno, muchas gracias por estarse incorporando. Entonces, he ahí la pregunta del millón, ¿no? ¿Se sigue realizando o no se sigue realizando? En teoría, les puedo decir que sí se debe de realizar. O sea, esa obligación no se quitó.
Lo que desapareció más bien fue el envío a través del programa DIM, que recordemos también en ese programa enviábamos las informativas de honorarios, que eran de retenciones de honorarios, eran las de sueldos y salarios. Por ahí también enviábamos la que era la información anual del REPECO en esos años. O sea, tenía varios anexos, los cuales enviábamos bastante información, pero al momento de ya no ser obligatorio el envío por esos medios, muchos dicen que desapareció, ya no se envió o quedábamos exentos de su envío, ¿no? Que era lo peor del caso. No fue que desapareciera, no fue de que estuviéramos exentos, sino simple y sencillamente cambiaron los modos. ¿Por qué? Recordemos que en 2018 fue cuando en el ejercicio donde ya entramos todos obligatoriamente, bueno, a partir de 2017, junio, julio me parece que fue en el segundo semestre, en donde ya fue obligatorio ya el uso de los FDIs a todos y estas, obviamente ya contenidos, toda esta información, pues simple y sencillamente ya tenía la información cargada al sistema, ¿no? Entonces ya no era obligatorio el envío por el programa DIM. Y las constancias se supone que consideran los FDIs en donde se manifiesten esas dichas retenciones, se consideran como las constancias de retenciones, ¿no? Entonces, en ese proceder, en ese cambio que realizamos, como siempre, pues cualquier cambio, ¿no? Hay dudas, hay muchos errores, hay mucha problemática en el entender cuál es el proceder correcto, porque muchos entendemos una cosa y resulta que es otra, ¿no? Entonces, en lo que entendemos bien cómo funcionan las nuevas formas de envío o cómo se va a tener por enviada la información, fue ese andar 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ¿no? Ya estamos en el ejercicio 24, pero vamos a presentar el ejercicio 2023. Entonces estamos hablando ya de 6 años en donde ya no realizamos este envío de las diferencias, obviamente, de las retenciones por sueldos y salarios y asimilados a salarios, ¿no? Entonces, algunos de aquí sí lo siguen presentando, no lo presentan o qué es lo que realizan, ¿no? Antes de que empecemos ya con esta charla. Entonces, haciendo este breviario cultural del que ya tan rápido 6 años, o sea, vean cómo pasa el tiempo de los cambios tecnológicos. En teoría, como siempre lo he dicho, todos los cambios en cuestión tecnológica y en donde nos jalan toda la información son muy buenos, pero el problema es de que no los jalan bien, no jalan la información correctamente y ahí es donde batallamos todos. Tenemos que esperar a que se procese la información. Recordemos lo que siempre nos dicen nuestros buenos amigos del SAT. Si tienes que hacer alguna corrección, tienes hasta ciertas fechas, dependiendo la corrección que tengas que realizar. Debemos de esperar de 24 a 72 horas para que se procesen los cambios y este tipo de situaciones, ¿no? Que ya todos conocemos. Y también aunado a que esperando que el portal del SAT esté funcionando correctamente, ¿no? Y como siempre lo hemos dicho, no lo hacen oficial, pero viernes, sábado, domingo y hasta lunes no funciona el portal del SAT, ¿no? Aunque no manden aviso, ya es un hecho que no funcionan, están en mantenimiento según ellos, pero siempre no se puede trabajar en fines de semana, ¿no? Entonces, y a veces en ocasiones en lunes, y pues esta semana, muchos por ahí lo habrán visto, ni siquiera en estos días se puede trabajar, ¿no? Por ahí había conflicto en que no podían realizarse facturas en electrónicas a través del portal y no me acuerdo en qué otra sección. En cuestión de reciclo, no jalaba la información correcta, o sea, ahorita es el caos, ¿no? O sea, estamos en primeros días del mes, o sea, todavía es fechas en que están subiendo información, que eso es lo que no entendemos, ya que
al ser todo electrónico, la información la debe de procesar en segundos, no en horas, no en días. Tiene que ser automática. Pero, pues ya sabemos, el supersistema del SAT pues, es muy rápido, pues se tarda un montón, ¿no? Pues aquí ya es otra situación, pero en eso estamos. Ya aquí, yo no la presento, pero sí hacemos el ajuste en diciembre, ¿ok? ¿Alguien más? Por aquí. Hermelinda, saludos desde Jalapa. ¿Quién más entró? Juan de Baja California también. Sixta de Nuevo León. Saludos a los que se van integrando. Muchas gracias por acompañarnos. Ya estamos aquí. Como siempre le hemos dicho, siempre empezamos poquitos, pero nos vamos juntando en lo que va del transcurso de la hora, ¿no? Entonces, es normal, digamos. Ya hasta nos acostumbramos, pero nunca lo dejamos de comentar, ¿no? Porque sí, sí es gracioso esto, pero bueno. Ok, entonces, es correcto lo que comenta Jackie. Todos debemos de seguirla preparando. José de Querétaro. Ahora declaraciones de IVA precargada. Esa sección, pues te diría, se habían tardado. Así de plano te la pongo. Eso ya en sentido de las personas morales del régimen general de ley, que es a donde les está aplicando. Es donde ahora, a partir de este mes, ahora, bueno, de este periodo, enero 2024, es donde les aparece la información del IVA precargada para determinar el impuesto. Y eso te comento y es exclusivamente régimen general porque las personas morales reciclo ya lo vienen realizando. El IVA se declara en base a los FDIs emitidos, recibidos y con sus propios complementos de pago, o sea, sus notas de crédito y todos los documentos que se pueden emitir, ¿no? O sea, eso ya se viene realizando. Incluso también, o sea, ya no es raro. O sea, más bien ellos son los que ahora se deben de acostumbrar a este nuevo método de presentación de impuestos, pero como te digo, o sea, para serte sincero, se tardaron, ¿eh? O sea, eso lo debieron haber, incluso cuando presentaban la declaración provisional y definitiva del IVA, lo que era ISR personas morales, ISR retenciones por sueldos y salarios, por asimilados a salarios, por servicios profesionales, bueno, ciertos servicios profesionales no. IVA retenciones nos los determinaba en el nuevo portal del SAT, en donde nos jala la información de los FDIs. Y el IVA se presentaba en el portal anterior, en donde teníamos que llenar todos los apartados manualmente del IVA para determinarlo, ¿no? A partir de este año, obviamente ya lo metieron en el nuevo portal. Y muchos pues, dirán, se sorprenderán el por qué lo incluyeron ahí, ¿no? Pero pues si sabemos que el IVA es un pago definitivo y se determina por los ingresos cobrados y las deducciones pagadas, efectivamente pagadas, entonces entra, digamos, como un flujo y el nuevo portal del SAT es ahora sí que esa es su base de determinación, ¿no? En el flujo. Entonces, pues te digo, ya se habían tardado, o sea, no me sorprendió a mí que hubieran realizado este cambio, pero muchos lo ven de esa manera, ¿no? O sea, de que ya es otra forma de presentación, pero si lo ves, o sea, es casi lo mismo que reciclo personas morales, o sea, nada más es empezar a validar la información, ¿no? Fue lo que comentamos. Ahora toma más importancia los papeles de trabajo que estamos realizando, porque recordemos que obviamente, como les digo, el superportal del SAT carga la información instantáneamente, casi emites el comprobante y ya los segundos ya lo tiene en su base de datos. Ajá. Entonces, no están cargados toda la información, falta o sobra, dependiendo la situación. Entonces, ahí es donde va a tomar súper, pero mucha importancia los papeles de trabajo, porque ahí vamos a empezar a determinar si estamos bien con la información o no a partir de este tipo de declaraciones.
y ahí es donde vamos a empezar a ver si tenemos de más o de menos, empezar a cancelar facturas si es que se timbraron dobles, porque también no se da el caso, ¿verdad? Obviamente. Y obviamente en sueldos igual nos faltó una nómina o nos sobró, que se volvió a timbrar, o sea, es lo de, ahora sí que es el pan de cada día, ¿no? Es con lo que tenemos que batallar. Y esa sería digamos que el cambio, ¿no? Pero de ahí en fuera, o sea, pues sigue igual, o sea, no, o sea, lo único que cambia es el medio de presentación, o sea, sí sigue siendo lo mismo, nomás que ahora sí lo va a jalar con los FDIs que tiene el SAT en su base de datos, ¿no? Pero fuera de eso, o sea, es lo mismo, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Ahora sí que ahorita como va empezando, bueno, y también en personas morales se puede editar la información, o sea, no te da este, no queda bloqueada la celda, ¿no? O sea, se puede editar la información. ¿Por qué? Pues porque ellos mismos están conscientes de que la información que luego tienen en su base de datos no es la correcta. Entonces, por eso dan la opción de poderlo editar. Si llegara a salir el caso de que no se pudiera editar, no es por el portal del SAT, es por el navegador. Aquí siempre le hemos dicho, Google Chrome ya no sirve para el SAT. Aquí tiene que ser Mozilla, Firefox, Opera o por ahí incluso también Microsoft Edge, ¿no? Son los ideales para cuestiones de Hacienda. Yo utilizo Mozilla, Firefox y si no pudiera realizarlo ahí, lo realizo en Opera. Y si no pudiera ni en Opera, me voy a Microsoft Edge. Entonces, esos son los buenos, ¿no? Y en ese orden. Uno, Firefox, dos, Opera y tres, Edge. Por eso les digo de que luego muchos todavía quieren trabajar en Chrome y ahí sí de plano ya no les da el acceso, ¿no? O sea, ahí sí aparece literal las casillas aparecen como bloqueadas, como gris, o sea, de que no se pueden editar. Entonces, ahí sí hay que tener cuidado en ese aspecto, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, entrando ya lo que es el ajuste anual, obviamente, como todos sabemos, nos los ratifica, digámoslo así, o nos lo imponen, como lo quieran ver, los artículos 99 y 97 de la ley del impuesto sobre la renta, que nos dice que los patrones están obligados a realizar esta determinación de ajuste anual de sueldos y salarios, donde algunos realizan este cálculo en el mes de diciembre, lo que les comentaba, para tratar de ajustar el ISR retenido en el ejercicio y el que resulta a cargo de los trabajadores, ¿no? O sea, sigue siendo una obligación, o sea, no es de que queramos o no, aquí ya lo que va a importar es si hay impuesto a cargo o a favor, ¿no? Que como sabemos, obviamente es el neteo, y la diferencia es solo que se queda a favor o queda a cargo, ¿no? Pero como dice Jackie, sí debemos de realizar el cálculo, debemos de realizar la determinación de este impuesto anual de todos nuestros trabajadores y obviamente ya teniendo todos los datos, realizamos los neteos y en diciembre es donde se tendría que ajustar este ISR para quedar tablas, ¿no? Pero recordemos de que nos dan las opciones de que tenemos hasta febrero para presentar, cancelar y presentar las nóminas correctas. Entonces, por eso se puede presentar en enero o febrero, ¿no? Todavía en febrero, que sería nuestra fecha límite. Pero sí la tenemos que realizar. Por eso era lo que les preguntaba. La siguen realizando, siguen determinando esos ISR anuales, esas diferencias, porque lo tenemos que realizar, ¿eh? O sea, eso sigue siendo una obligación, por eso aquí les estoy poniendo en la lámina, ¿no? Es una obligación el realizarlo, de acuerdo a los artículos 99 y 97 de la ley del ISR, ¿no? O sea, no desapareció, no quedamos exentos, o sea, como muchos decían, no. Cambiaron las formas de presentación, que esa es otra cosa, pero no desapareció, se sigue realizando, que ya muchos, ya, como dijera Jackie, nomás lo elaboramos, pero como hay saldos a favor, pues ya no hay que hacer algo más, ¿no? O sea, no hay que
informarlo. Entonces, dijeran por ahí, por eso piensan que ya no se envía, porque antes recordemos que en el DIM nada más manifestábamos del trabajador si se envía declaración anual, no se envía declaración anual, ¿no? Ahí me asignábamos, pero la información ya la tenía el SAT para que al momento de que el trabajador o el contribuyente realizara su declaración anual por su cuenta, jalara la información que tiene en base a nosotros, como patrones en el tiempo que laboró con nosotros, ¿no? O sea, ese era el sentido de ese tipo de información, pero al no haber algo más, pues obviamente ahí queda, ¿no? Entonces, no es de que haya desaparecido, simple y sencillamente los medios de información ya son otros, ¿no? Los cuales pareciera que ya no tenemos obligación de enviarlo, pero de ahí esa es otra situación, ¿no? Entonces, ¿qué es el ajuste anual de sueldos y salarios? ¿O qué entendemos por este ajuste anual? Es un proceso que se realiza de forma individual para cada uno de nuestros trabajadores, sueldos y salarios y asimilados a salarios que cada patrón tiene, en cuyo cálculo participan los ingresos por salarios que los trabajadores perciben, de quienes el patrón tiene la obligación de efectuar las retenciones por concepto de impuestos retenidos mensualmente, enterándose como pagos provisionales a cuenta del impuesto anual y saldar la diferencia, ya sea como impuesto a favor o impuesto a pagar por estas retenciones. ¿Ok? ¿Qué requisitos o cuáles son los requisitos para realizar este ajuste anual? Pues como todos sabemos, los trabajadores deben estar activos a diciembre y que hayan sido contratados, obviamente, bajo el régimen de sueldos y salarios, que hayan trabajado todo el año con el patrón, que no tengan un segundo patrón de forma simultánea y que sus ingresos anuales sean inferiores o menores o hasta 400,000 pesos, ¿no? Que son los requisitos que yo creo que todos nos sabemos de memoria, que siempre los hemos sabido. Dijeran por ahí desde kinder de, pues aquí no sería de contabilidad, sería de impuestos, yo creo. Siempre hemos sabido que esos son los requisitos, ¿no? Que los trabajadores para poder presentar su ajuste anual o su declaración anual, que entren a su declaración anual presentada por nosotros como patrones, tienen que estar activos, obviamente a diciembre, que hayan trabajado todo el año, que no tengan un segundo patrón de manera simultánea y que sus ingresos anuales sean inferiores o hasta 400,000 pesos. O sea, eso sigue siendo lo mismo, ¿no? Igual las causales de rechazo, ¿no? Donde el artículo 97 nos dice quiénes son los que no tienen derecho al cálculo de este ajuste anual, que como sabemos también obviamente son los que iniciaron relación laboral después del 1 de enero o concluyeron antes del 1 de diciembre del ejercicio fiscal en que se trate, ¿no? En este caso, 2023. Que hayan obtenido ingresos mayores a 400,000 pesos o que hayan informado a su patrón antes del 31 de diciembre del año del que se trate la presentación de la declaración anual por su cuenta. Esto creo que también todos lo hemos sabido desde kinder de impuestos, que también por estas situaciones no se está obligado a presentar el ajuste anual de estos trabajadores. Entonces, aquí el punto importante o el que siempre nos han manifestado es cuando el trabajador debe de informar al patrón que va a realizar su declaración anual por su cuenta propia. Aquí hay muchos, pues digamos, políticas, varias políticas de cuándo, hasta cuándo te deben de presentar el aviso para que tú puedas realizar el cálculo. Aquí, como ven, el artículo 97 nos dice que antes del 31 de diciembre, pero si nosotros en nuestras políticas de que sigamos presentando este ajuste anual
lo realizamos en diciembre, ¿hasta cuándo creen que sería conveniente recibir este tipo de avisos de que los trabajadores van a presentar su declaración anual por su cuenta? Porque si no, aquí estamos hablando de que si me lo van a entregar hasta el 31 y yo la presento por ahí del, no sé, el 26, 27 de diciembre. Ya presenté ya determiné mi cálculo anual, ya presenté mis diferencias, me salieron a pagar, ya las pagué para no tener problema y listo, ¿no? Y resulta que el 31 me llega un trabajador con su aviso de que va a presentar su declaración anual por su cuenta. Y no nomás uno, me llegan 5. ¿Qué hacemos? ¿Qué realizamos en ese momento? ¿Qué piensan que puede pasar? Ya de los que me acompañan, ¿alguien? ¿Qué hacemos? ¿Los pasamos por alto y nos seguimos? ¿No? No, o sea, y eso es verídico, ¿eh? O sea, sí pasa. Aquí normalmente, en estas políticas, Becky, saludos de Guadalajara, ¿cómo estás, Becky? Saludos, buen día, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Como les digo, normalmente en políticas, aquí sí internas, y eso porque me tocó verlo. Aquí en Ciudad de México hay un Instituto Nacional de Rehabilitación, yo creo que muchos han oído de él. Instituto de gobierno, el cual ayuda a la rehabilitación física pues de las personas, obviamente, de escasos recursos. Y pues ahí tenía varios clientecillos ahí, fisioterapistas, en los cuales les mandaban un oficio, o bueno, no mandaban, o sea, ahí en el área de recursos humanos ponían su anuncio, su aviso de que si iban a presentar su declaración anual por su cuenta, tenían hasta el máximo 10 de diciembre para presentar ese aviso. Si no lo presentaban a esa fecha, eran considerados para la determinación del ajuste anual de sueldos y salarios. Y así presentar, ahora sí que estos resultados del ajuste anual, presentarlos dentro del mes de diciembre para que todo cerrara dentro del mismo año y no pasarse a los primeros meses del siguiente año, ¿no? Entonces, esa es una buena política, o sea, por eso aquí decimos, o sea, tiene antes, aquí ahora sí que aquí la palabrita mágica es antes del 31 de diciembre de cada año, ¿no? Porque una cosa es muy diferente a que dijera, tienen que informar hasta el 31 de diciembre, ¿no? O sea, hasta ese día tengo que avisar, no, por eso aquí dice antes. Ya cada empresa, cada institución, cada patrón determinará cuándo será conveniente, ¿no? Entonces, este instituto, como les digo, tenía como fecha límite los días 10 o 9, o sea, lo que era la primera semana casi de diciembre. Bueno, más bien segunda, ¿no? Porque ya ven que luego primero era entre miércoles, jueves, viernes, o sea, el último viernes, digámoslo así, de la siguiente semana, el viernes, ¿no? Que normalmente era 9 o 10, 8, 9 o 10 eran esos días, ¿no? O sea, entonces, y ya de ahí tomar ahora sí, estos me presentaron su aviso, órale, pues, entonces quedan fuera de esta determinación, ¿no? Y los que no, ahora sí, con la información de todos ellos, realizamos el ajuste anual de sueldos y salarios, ¿no? Y aquí, obviamente, pues, comentando todavía en esta relación del aviso, el inciso C del 181 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta nos establece que como plazo el 31 de diciembre de 2023 para que entreguen ese documento. Y aquí lo transcribimos. Artículo 181. El escrito a que se refiere el artículo 97, párrafo último, inciso C de la ley del ISR, deberá presentarse a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio en que se va a presentar la declaración anual.
Los retenedores no harán el cálculo del impuesto anual respecto a aquellos trabajadores obligados a presentar su declaración anual en términos del artículo 98, fracción 3, incisos A y C de la ley del ISR, ¿no? Siempre que esto les presente en el escrito respectivo en el plazo mencionado en el párrafo anterior, ¿no? O sea, 31 de diciembre a más tardar. Pero obviamente, si queremos realizarlo en diciembre, no podemos esperarnos hasta el 31, ¿no? Entonces entra esta situación de políticas de tener una fecha, digamos, ya de corte para recibir estos avisos y poderlo enterar dentro de el mes correspondiente, ¿no? Que sería diciembre. O sea, aquí ahora sí que evitar tiempos, ¿no? Y incluso si han entrado a la página de Prodecon, luego nos avienta este mensaje. No sé si lo habrán visto, lo habrán checado, o si visitan la página de Prodecon de entrada, porque si no, ya desde ahí estamos mal, ¿no? Entonces, en la página de Prodecon, luego nos avienta este aviso que nos dice, IVA, obviamente, con respecto a los trabajadores, que nos dice, literal, dice, recuerda que si eres trabajador y vas a presentar la declaración anual del ejercicio fiscal 2023 por tu cuenta, a más tardar el 31 de diciembre del año en curso, debes de comunicarle por escrito al patrón que presentarás dicha declaración, con la finalidad de que no te realice el cálculo anual. Si requieres mayor apoyo, pues obviamente con ellos, ¿no? Pero, o sea, hasta vean dónde ya también aparece este mensaje. Se ha unado, obviamente, a lo que nos dice el artículo 181 del reglamento, que obviamente va unado al 97 de ISR en el sentido o inciso C, que sería aquí, de informar al patrón antes del 31 de diciembre de que va a presentar su declaración anual por su cuenta, ¿no? O sea, hasta ahí ya nos siguen avisando, ¿no? O sea, no hay salida, o sea, tienes que avisar si es que vas a realizar tu declaración anual y obviamente nosotros como patrones no sabemos si los trabajadores tienen alguna actividad extra, porque como todos sabemos, pues ya la mayoría tenemos sueldos y salarios, tenemos una actividad empresarial, tenemos honorarios, o sea, ya ahí estamos obligadísimos a presentarla por nuestra cuenta propia, ¿no? Pero tenemos que informar al patrón. Ya, bueno, ya cuando es trabajador de años, sabemos que tiene actividad empresarial o está dado de alta en algún otro régimen fiscal, pues ya en automático sabemos que ya queda fuera, ¿no? Pero sí tenemos ese buen control, ¿no? Pero si no, pues tenemos obviamente que informar nosotros como trabajadores que vamos a realizar nuestra declaración anual por nuestra cuenta, para que el patrón obviamente no realice este cálculo anual, pero obviamente esa información quede cargada para cuando sea el momento de presentar nuestra propia declaración anual, que es en abril de cada año. ¿Ok? El procedimiento. ¿Cómo es el procedimiento? ¿No? El proceso para determinar el cálculo es importante saber que todos los pagos de los trabajadores deben de estar timbrados y en su caso haber realizado las correcciones de los FDIs con errores. Una vez que se tenga toda la información correcta, ahora sí procedemos a realizar el cálculo de estos sueldos y salarios, ¿no? O sea, obviamente, como les comenté, primero debemos de validar la información, por eso ahorita nos sirve mucho el bendito visor de nómina, nos ayuda bastante, porque como les digo, ya todo es electrónico y muchos tienen la costumbre de que ya hay programas, obviamente, también hay softwares que realizan este cálculo, que realizan esta determinación también de sueldos y salarios. Pero los que son, digamos, pocos trabajadores, lo podemos realizar en Excel. Y para esto, el visor de nómina nos ayuda bastante. ¿Por qué? Porque obviamente en nuestro Excel tenemos nuestro acumulado, ya sea quincenal, semanal, catorcenal o como lo manejemos, y vamos a tener un acumulado al final del periodo, ¿no? Obviamente vamos a realizar las sumas de todos los pagos realizados de enero hasta diciembre y obviamente ahí vamos a considerar obviamente las partes grabadas, las partes exentas para esta determinación, ¿no? Bueno, hacer esa separación y obviamente ya sobre las partes grabadas es sobre la cual se va a determinar el ISR y
se le va a restar las retenciones hechas durante el año y obtendremos su saldo a cargo o a favor de cada trabajador, ¿no? Pero aquí sí tenemos que tener correcta la información, por eso le digo ahorita, teniendo la información de nuestros acumulados en Excel, revisando el visor de nóminas de cada trabajador, al final debemos de tener la misma información. Si no fuera el caso, que fuera que en el visor tenemos más sueldos que lo que tenemos en nuestro reporte, por ahí hay algo duplicado. Entonces vamos a buscar de dónde fue, ¿no? Entonces, esa es la bendita ayuda de estos famosos visores. Nos ayudan mucho en ese aspecto. Entonces, una vez cotejado la información del visor con nuestros papeles de trabajo, si ya tenemos la información correcta, entonces ahora sí ya procedemos a realizar el cálculo. ¿Cómo lo vamos a realizar? Primer paso es concentrar, más bien no encontrar. Bueno, sí, pues encontrar, porque luego ni ese orden se tiene, pero bueno, concentrar el acumulado de percepciones grabadas y exentas que tuvo el empleado durante el año laborado para determinar una base gravable anual y determinar el ISR y tener el ISR también descontado, ¿no? El ISR retenido en cada periodo. Entonces, aquí como vemos, pues siempre las prestaciones, digamos, normales o las de siempre, que es nuestro sueldo, nuestras vacaciones, la prima vacacional, el aguinaldo, la PTU, las horas extras, que son las de cajón, digámoslo así, parte exenta, parte grabada y importe de lo que me retuvieron por nómina en todo el año, ¿no? Aquí está la información. Entonces, aquí en el ejemplo tenemos de que un total de 153,187 de percepciones grabadas y tuvimos una retención total de 2,900 pesos. ¿Ok? Entonces ya tenemos la parte grabada, ya tenemos el importe total del ISR retenido. Segundo punto es calcular obviamente el ISR de la base gravable anual con la tabla del ISR para obtener este impuesto. Entonces, nuestra base son los 53,187. Aplicamos la tabla y resulta que nos da un ISR anual de 2,956,95. ¿Se descuenta el subsidio para el empleo? Sí. La sumatoria de los subsidios entregados durante el año, pero, aquí viene el pero todavía. 2023 ya estaba al filo de que desapareciera el subsidio, ¿no? De que ya el salario mínimo ya no entrara para el descuento en subsidio. Entonces, por eso aquí, como ven en el ejemplo, es nada de subsidio para el empleo. 136 pesotes, porque ya estaba en el filo de superar el límite, ¿no? Entonces, para ese 2024 va a venir lo bueno. Para el próximo año viene lo bueno, que ahora sí ya literal salimos de esos rangos, ¿no? Ya no hay subsidio para el empleo en cuestión de nóminas, ¿no? Entonces, aquí todavía aplica. Como sabemos, es la sumatoria de todos los subsidios entregados durante el año, pero, o sea, punto importante que quiero que vean aquí. Es mínimo, o sea, ya mínimo de mínimo de mínimo, o sea, 136 pesotes, o sea, sobre 53,187 de base gravable cuando obtuvimos sueldos de 50,000 y demás, o sea, es nada de subsidio para el empleo, pero bueno, hasta este ejercicio todavía lo podemos, disminuir, ¿no? Porque es un derecho, ¿no? Entonces, menos el ISR de lo que retenidos, entonces ya tendríamos el saldo a favor o pagar, ¿no? En este caso, hasta la disminución del subsidio para el empleo, nos quedó un impuesto de 2,956,95, 2,957, ¿no? Redondeado, que es lo que normalmente hacemos. Y el tercer paso, obviamente, es realizar la diferencia o determinar la diferencia, ¿no? De lo que fue el ISR anual
menos el ISR que se pagó y nos dará la diferencia, ¿no? Entonces aquí como vemos, el ISR retenido que nos descontaron fue de 2.900 y mi cálculo anual me da un impuesto de 2.957. O sea, hay una diferencia de 57 pesos redondeado, ¿no? Entonces, ya obtuvimos esta diferencia, ya tenemos nuestro cálculo anual. Ahora, ¿qué procedemos a hacer? Aquí, obviamente, entonces, como tuvimos un ISR a cargo, se va a tener que realizar este ajuste con la clave 101, que es ISR derivado del ajuste anual, porque lo estamos presentando en diciembre por 56.95, 57 pesos. O sea, aquí hay que tener presente que tenemos dos conceptos diferentes, los cuales dependen cuando realicemos, o más bien si presentemos este ajuste anual, ¿no? Si es hasta el 31 de diciembre, como es el caso, en la guía del llenado, obviamente, del CFDI de nómina, nos dice que podemos utilizar el concepto de ISR derivado del ajuste anual, ¿no? O sea, se puede cambiar, o sea, digamos que el correcto debe de ser ISR retenido de ejercicios anteriores, ¿no? O sea, de que es el que se presenta normalmente en enero, febrero, ¿no? Que es cuando realizamos esta presentación. Pero si lo realizamos en diciembre, podemos utilizar el concepto de ISR derivado del ajuste anual. Y si ya lo presentamos a partir de enero, obviamente aquí el apéndice 8 nos dice que debe de ser ISR retenido del ejercicio anterior, ¿no? Que obviamente se entiende, o sea, es como aquí mismo por eso nos marca las fechas. Si es en diciembre del ejercicio en curso del que se va a presentar, pues es ISR derivado del ajuste anual. Y si ya lo estoy presentando en enero, febrero, obviamente va a ser ISR retenido del ejercicio anterior, ¿no? Entonces, por eso hay que ver esa diferencia. En este caso, pues lo presentamos al 31 de diciembre, por eso vamos a utilizar el concepto de ISR derivado del ajuste anual. Si fuera el caso, bueno, ya de presentado en el ejercicio siguiente, en este caso enero, febrero 2024, el nodo, ahora sí que el nodo que se utiliza es el de deducción, el 101 ISR retenido de ejercicio anterior, ¿no? Ese es el que vamos a utilizar o el que ya mencionamos. Y aquí obviamente lo estamos aplicando, ¿no? ISR retenido del ejercicio anterior, 56.95, 57 pesos redondeados, ¿no? O sea, esa es la diferencia de presentarse en diciembre y presentarse enero, febrero del siguiente año. El concepto cambia, pero obviamente como lo vemos, se entiende del por qué se utiliza uno o se utiliza otro, ¿no? La fecha límite, como todos sabemos, es el último día de febrero, en este caso 2024, 29, porque sabemos de que febrero tiene 28 días, pero hay años bifiestos en donde hay 29, ¿no? En este caso, para el ejercicio 2024, tenemos hasta el 29 de febrero para poder enviar este ajuste anual de nómina, ¿no? Y por eso se pone último día, porque no sabemos, porque si ponemos 28 y resulta que trae 29, pues ya se pierde un día, ¿no? Por eso nada mejor. Último día de febrero de 2024 y listo, ¿no? Fecha, ahora sí que fecha límite. ¿Problemática o cuál es lo bueno? Para el ejercicio fiscal 2023, el aplicativo del SAT no ofrece la opción de pago anual por diferencias de ajuste anual de sueldos y salarios que estaba disponible hasta el año de 2021. No obstante, es posible consultar y seguir el procedimiento para el pago de diferencias del ejercicio 2022, ya que sigue vigente. O sea, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos el año pasado, lo vamos a presentar de una manera diferente, pero que hasta ahorita no ha salido este cambio, ¿no? Y por lo menos este año lo vamos a presentar así. ¿Cuál es el procedimiento? Obviamente entramos al aplicativo, en donde vamos a ver
la sección de preguntas y respuestas para ver lo que estamos comentando en relación a esta situación. Ya saben, las preguntas frecuentes del SAT están siempre hasta arriba de la Constitución, de nuestra pirámide de jerarquías, arriba de la Constitución. Y obviamente sobre la pregunta que dice, ¿cómo se enteran las retenciones de ISR causadas por el ajuste anual en sueldos y salarios que el patrón realizó a sus trabajadores correspondiente al ejercicio 2022? Y nos dice, la diferencia que resulta a cargo de los trabajadores como resultado del ajuste anual realizado por el patrón deberás declarar y enterar a más tardar el 28 de febrero del siguiente año calendario de que se trate a través del formulario ISR retenciones por salarios conforme a lo siguiente. 1. Una vez realizada la autentificación, o sea, ya que entramos con nuestra contraseña o firma electrónica, en el apartado de configuración de la declaración vamos a especificar la siguiente información. Ejercicio 2023. Periodicidad mensual. Periodo febrero. Tipo de declaración normal. 2. Dentro del apartado de determinación, en específico en el campo de ISR retenido por sueldos de acuerdo a los registros del contribuyente, solo se deberá capturar el monto correspondiente al ISR a cargo por el ajuste anual timbrado o que vayas a timbrar en los FDIs de nómina correspondientes al mes de febrero. Y 3. Al presentar la declaración, obtendremos el acuse con la línea de captura y deberemos de realizar el pago en las instituciones de crédito autorizadas, ¿no? O sea, esta es la mecánica que debemos de realizar para este ejercicio 2023 también. Es importante destacar que para el entero del ISR retenido por sueldos y salarios correspondientes a la nómina de febrero, el cual deberás efectuar a más tardar el 17 de marzo, siguiendo los pasos antes señalados, obviamente en el formulario, especificando la declaración como tipo complementaria por modificación en la que se adicionará el ISR retenido de la nómina correspondiente al mes de febrero al monto declarado anteriormente en el campo de ISR retenido por sueldos de acuerdo a los registros del contribuyente, y en el apartado de pago podrás disminuir el monto pagado con anterioridad realizado en la declaración de tipo normal de dicho mes. ¿Qué nos quiere decir todo este choro? Que vamos a presentar una declaración, se va a tener que hacer una declaración complementaria de marzo, de febrero, perdón, de febrero 2024 en este caso, no, 23, de 2023 se va a tener que hacer la declaración complementaria en donde el importe que ya manifestamos de ISR le vamos a disminuir este ISR anual, se va a sumar y el pago hecho ya con anterioridad es el que vamos a disminuir y pagar la diferencia, ¿no? Entonces, tanto relajo para esto. O sea, es como decimos, no inventen, o sea, ¿por qué no tienen su propia sección? Pero bueno, ¿qué podemos decir, no? Y esto, como les digo, esto venía hasta el ejercicio 2021. El 2022 así se sacó y para el 2023 va por la misma. Entonces, esperemos y vuelvan a regresar al aplicativo de sueldos y salarios, ¿no? En el caso del ISR a cargo por el ajuste anual que se haya timbrado en meses anteriores, o sea, hasta diciembre, el entero se podrá realizar de manera conjunta con las retenciones de nómina del mes de que se trate, en este caso diciembre, y una vez y a través de una declaración complementaria por modificación con la finalidad de que no genere diferencias entre las retenciones de ISR timbradas y enteradas por mes en el visor de nóminas del patrón. O sea, pues, ¿qué nos está queriendo decir? Pues de que de preferencia preséntenlo en diciembre, ¿no? Para que no se voten diferencias, ¿no? Y no haya problemas también para los trabajadores al momento de presentar su declaración anual y si
se diera el caso de que tuvieran saldo a favor, ¿no? O sea, lo ideal que se presente en diciembre del año del que se esté realizando el ajuste anual, ¿no? Entonces, pero si por alguna situación se da en los siguientes meses, pues obviamente está el otro procedimiento, ¿no? Pero lo ideal es que sea en diciembre de cada año. Obviamente el punto importante es que los patrones que realicen este tipo de retenciones, de cálculos más bien, del cálculo de sueldo anual, el ajuste anual, obviamente se presentan, se efectúan las retenciones y se enteran mensualmente como debe de ser y tienen carácter de pagos provisionales, como todos lo sabemos, todo es a cuenta del impuesto anual, pero no se efectúa la retención a los trabajadores que únicamente ganan o reciben un salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, obviamente, y esto nos lo marca el artículo 96 de la ley del ISR, ¿no? Que fue la problemática que tuvimos en 2023, que ya empezaba a pagar impuesto el salario mínimo, ya que estaba en el límite del subsidio para el empleo, o ya lo empezaba a pasar, y nos daba un impuesto muy pequeño. Ya para 2024, como dice por ahí, ya murió el subsidio para el empleo y ahora sí se paga, ¿no? O sea, de acuerdo a la determinación del cálculo, se paga ISR, pero el artículo 96 de la ISR nos dice que no se realizará retención a los que perciban un salario mínimo, pero en el ajuste anual obviamente va a votar ese ISR también. ¿Cómo lo solucionaremos? Ya lo veremos el siguiente año, ¿no? Porque ahora sí viene lo bueno. Ahorita, pues digamos que son impuestos chicos, pequeños, cantidades pequeñas. Digamos, por ahí, pues no hay problema, ¿no? Que de todos modos, o sea, si se está, no se tiene que retener. Aquí muchos decían, es que mi sistema me lo pide, pues que configuren tu sistema, ¿no? O sea, se debe de informar, sí, pero no se debe de retener. Entonces ahí es donde empezaron las problemáticas con esta situación de retenciones de ISR. Sí, solamente gana un salario mínimo general del área geográfica, ¿no? Entonces, con estas situaciones nos hemos encontrado, nos hemos topado. Para este ejercicio 2024 está peor el asunto porque ya el impuesto ya tiene, ahora sí, ya se ve considerablemente mayor y volvemos, estamos en la misma temática, ¿no? De que se sigue siendo un salario mínimo y ese salario mínimo, pues no, no se debe de retener ISR por ser un salario mínimo, ¿no? Entonces aquí es donde empiezan las problemáticas para los de recursos humanos, más bien iba a decir para los patrones, no, ellos ni siquiera se enteran de esto, ¿no? Para los de recursos humanos o el encargado de nóminas o los que estén ahí, en que sus softwares, sus programas obviamente están configurados para que se determine el propio cálculo y se haga la retención, pero como no se había llegado a este punto en donde el salario mínimo ya superara los límites del subsidio para el empleo, es donde viene lo bueno, ¿no? Entonces ahora hay que reconfigurar esos sistemas para que sí lo informe, pero no lo retenga. Entonces ahí ya estaremos viendo otras situaciones ya en el siguiente ejercicio, ¿no? Para el siguiente año ya estaremos viendo cómo se le dará solución, que debería de no ser tan, digamos que problemático, pero siempre es así, ¿no? Incluso también por ahí al principio en el portal del SAT, también esta situación de salario mínimo también estaba reteniendo ISR, que era donde decíamos, ¿y por qué si se supone que no se debe de retener? Entonces, también ellos tuvieron que ajustar sus sistemas para poder informar y no retener
SISR, ¿ok? Preguntas, comentarios, sugerencias que tengan, amigos. Ya nos quedan 4 minutitos. Ahora sí que terminamos en tiempo. Ya saludos. Ahora sí, ya bastantes los que se incorporaron. Muchas gracias a todos. Por ahí ya a los que se fueron incorporando durante la hora. Muchas gracias por estar aquí. Y pues obviamente tratamos este tema ya que estamos en la época, estamos en febrero. Recordemos que tenemos hasta el día último, en este caso 29 de febrero, para realizar estos cálculos, ¿no? Y en el caso de tener, obviamente, ISR a cargo, pues presentar la declaración y realizar el pago correspondiente. Y aquí, ¿qué es un caos esto del salario mínimo? Sí, totalmente de acuerdo, porque de eso, como les he comentado en programas anteriores, de mínimo ya no tiene más que el nombre, porque ya ahorita estamos hablando que estos casi 250 pesos, 249, ya estamos hablando de un salario mensual de 6,000, casi 500 pesos, ¿eh? O sea, de mínimo ya no tiene mínimo, ¿eh? De aquí a esa, como sabemos, hay lugares en donde se supone que te pagaban 5,500 al mes, 5,000. Ahorita que el salario mínimo ya está prácticamente en 6,400 y fracción, me acuerdo, creo que es. ¿Qué va a pasar con estos trabajadores que ganaban esos 5,000, 5,500, 6,000 pesos? Es un ajuste para el patrón, obviamente, como todos sabemos, y bien la Constitución nos lo dice, nadie puede ganar menos de un salario mínimo, ¿no? Es el salario mínimo, es el que se debe de ganar. Y eso también hablando de profesiones, ¿no? Porque por eso también existen los salarios mínimos profesionales, que son los que se deben de ganar de acuerdo a la actividad que se esté realizando, porque por ahí también es otra problemática que a la cual te enfrentas en que a todos los das de alta con el salario mínimo, con este 249, pero resulta que el salario mínimo profesional es de 260 pesos. Entonces, ¿qué hacemos? Oye, ¿y por qué no tomaste el salario mínimo profesional? No, pues ni sabía que existía, ¿no? O no sé ni de qué me estés hablando. No, hombre, o sea, los salarios mínimos profesionales son donde vienen los salarios mínimos por profesión, por actividad, la cual es con la que se debe de dar de alta. Si no, el trabajo que se está realizando no encaja en ninguno de estos servicios que se están realizando en los mínimos profesionales, entonces sí te aplica el salario mínimo general del área geográfica, que en este caso 249,90 creo que es, ahorita no me acuerdo bien, pues yo digo 250 pesos. Entonces, hay diferencias y como bien lo dice Aida, llegan las revisiones y vamos a tener problemas porque eso es lo que nos dicen. A ti te corresponde el salario mínimo profesional. Por eso cuando llegan las inspecciones, las revisiones, a ver, tu catálogo de puestos y tu catálogo de rangos, ¿no? Ah, ok, aquí dices que es un oficial de instalación. Ok, a ver, vamos a revisar. Tienes salario mínimo general del área geográfica, tus 249,90, pero tu salario debe ser el mínimo profesional y el mínimo profesional dice que debe de ser 280 pesos. ¿Qué vale? De entrada ya me debes, ya hay diferencias, me debes esas diferencias y todo, ahora sí que empieza toda la problemática, ¿no? O sea que todo está mal tu salario mínimo, está mal tu salario diario integrado para cuestiones de seguro social, también ahí vamos a tener diferencias en todo, ¿no? Entonces, vean la problemática que se genera en esta cuestión. O sea, sí está para llorar. Becky, los sueldos para nosotros los profesionistas están pues ya prácticamente, si te das cuenta, ya un asalariado está ganando casi lo mismo o lo mismo que un profesionista. En eso sí estoy totalmente de acuerdo de que están muy, muy mal pagados. Hermelinda, lo único que quieren es recaudar más impuestos. Pues
Te diría sí y no. Sí, porque obviamente, ¿qué es lo que ahorita, como lo hemos comentado, ¿no? Obviamente no hubo reformas, no hubo cambios, no hubo aumento de tasas, no hubo aumento de impuestos, no hubo creación de nada. Y los ingresos que quieren está 2,5 billones arriba del año anterior. ¿De dónde va a salir? Pues de las revisiones, de lo que hayas hecho mal, de lo que hicimos mal, de ahí va a salir. ¿Por qué nos van a pagar, a cobrar diferencia? Nos van a multar, o sea, vamos a tener créditos fiscales, o sea, de ahí va a salir todo para este año electoral. De ahí es donde viene todo este terrorismo fiscal, que por eso ya saben, hoy es viernes, al rato ya saben, llegan los masivos de buzón tributario y todo este relajo, ¿no? Entonces, de ahí vienen, pero si eso también lo provocamos nosotros mismos, pues, ¿qué te digo, no? Por esta situación de que debemos de saber o tener presente que los salarios mínimos que debemos de manejar son los profesionales. Y si no encaja en el profesional, entonces ahora sí aplicas el salario mínimo general del área geográfica, ¿no? Pero desgraciadamente nos enseñan que debemos de utilizar nada más el mínimo general del área geográfica y los profesionales ni los pelamos. Entonces, ahí es donde viene el problema. Juan, de Baja California, la no retención para trabajadores de salario mínimo me imagino que tendrá que desaparecer, pues, puesto que ya no hay un salario mínimo de juguete y ya pinta para el SAT esa red. Es correcto, es lo que te decía, para el ejercicio 2023 que estamos presentando, el salario era mínimo. Aquí como en el ejemplo que lo estamos viendo, 57 pesos. Dices, ay, nada, los pago. Pero para este 2024 de esos 57 ya se hicieron 300 pesos, ¿eh? Y súmale por trabajador. O sea, sí va a ser un monto considerable, ¿eh? Que al rato la misma autoridad que vea que es una buena lana la que están perdiendo, van a tener que ajustar algo, van a tener que hacer algo, porque obviamente las tablas, las tarifas de subsidio para el empleo, esas no se actualizan. Obviamente no nos las va a actualizar el gobierno, no les conviene. Entonces, va a venir una problemática fuerte, ¿eh? Pero ahí ya lo estaremos viendo. Laudencio, ¿cómo andamos? ¿A qué horas entramos? No, que ni te vi, pero bueno, en el sector primario ni el mínimo les pagan. Eso sucede porque no están asesorados los productores, es correcto. Y las malas prácticas de los gremios que reúnen a este tipo de sectores, pues los matan. Simple y sencillamente los matan, ¿no? Porque ya no hay, ahora sí que no tienen apoyo de nada, entre que no se asesoran, no los apoyan y los que dicen que los apoyan los llevan al matadero, pues, ¿qué podemos hacer ahí, no? Exactamente lo que hemos venido de los cañeros, que son los que más están siendo apuñalados, ¿no? Pero bueno, ahí sí, pues, gracias ya por su atención, muchas gracias por los comentarios, gracias por sus atención, por estar con nosotros y pues obviamente aquí ya saben, pues, nuestros cursitos que tenemos ahí mensuales y nuestros medios de contacto, ¿no? Pues muchas gracias, espero que les haya servido esta información y pues ahí nos vemos en la siguiente charla. En la siguiente le toca a mi amigo Gaudencio Gallardo, próximo viernes, y por ahí pues únanse a su club de costos, el cual dicen que está muy bueno, yo no he entrado, pero ahí lo vemos, ¿no? Exactamente, y para el lunes que también hablando del sector cañero, nuestra buena amiga Guillermina Hernández también es experta en ese tema, ya nos comentará más al respecto, ¿no? Pero pues ahí estamos. No dicen, está muy bueno. Ah, bueno, ya ven, ya ahí está confirmadísimo. Entonces, pues muchas gracias a todos. Regreso controles y nos vemos en la siguiente emisión. Saludos, muy buenos días y nos vemos hasta la próxima. Hola, Saludos. hola, muy buenos días. Muchas gracias, maestro, por la sesión del día de hoy. Claro que sí, por aquí lo esperamos para la siguiente y estamos pendientes de cualquier. Muchas gracias. Saludos, Eve. Hasta luego. Saludos. Y Bye. bueno, compañeros, también agradezco a todos aquellos que se fueron sumando durante esta